fuera mal pensado, diría que el operador puso masacre en el puticlub a partir de las internas exacerbadas que aparecen en el gobierno nacional y ciertas idas y vueltas que eh, se intentan opacar a veces con otras situaciones. Si uno también fuera doblemente mal pensado, ¿no? Claro. Lo sucedido ayer en la cancha de Independiente tiene una serie de, que ya no tiene que ver con lo deportivo, tiene una serie de elementos, de factores que no dejan de llamar la atención, pero no me quiero meter en un tema que me excede, pero no deja de ser llamativo en el contexto y bajo las circunstancias que se dan en un día muy particular para el gobierno. Usted sabe que iba a arrancar por ahí, le iba a pedir una opinión acerca de lo que sucedió en Independiente, porque es llamativo la no intervención policial, de nada, fue como listo, arréglense muchachos, son ustedes 4000, cuando se van terminamos el partido, se cancela pero acá hay que empezar a leerlo políticamente qué sucedió el día de ayer, ¿no? Lo digo primero como espectador, estaba viendo un Sí, partido sí, yo también, yo interesante, también, yo también. porque como sucedía el otro día con el de Racing, partidos muy vibrantes, muy emotivos, como futbolero lo estaba viendo. En un momento dado me distraje, sí, y y veía que no empezaba el segundo tiempo. Y me llamó la atención el hecho de que la televisación no mostraba nada. Y ya dije, bueno, esto es grave, porque imagino que tiene que ver con la cuestión de los protocolos, que pasa, lo vemos en el fútbol europeo, que muchas veces que alguien entra en la cancha y la imagen no se muestra. Entonces, hice lo básico, cambié a canales donde sí podían estar mostrándolo y efectivamente me parecieron las escenas me parecieron gravísimas y, y la situación indudablemente pasó de todo color que uno pueda imaginarse. Es raro, y me parece que acá hay que contextualizar las cosas. Ayer fue un día muy particular para el gobierno, no solamente porque pierde una elección que tiene mucho de símbolo, como es la cuestión del veto, de que le impone la Cámara de Diputados, le da vuelta el veto al Poder Ejecutivo en el tema de discapacidad, un tema muy sensible, sino que además, bueno, luego puede prevalecer la cuestión del veto con el tema de jubilaciones, lo cual creo que pone en un lugar muy difícil a muchos de esos legisladores que terminaron avalando el posicionamiento del gobierno. Salió la posibilidad de poner en funcionamiento, sí, la bendita la Comisión Libra, que en los Estados Unidos cada vez tiene más sospechas, me aparecen sobre la propia Karina Milei. Y si vos empezás a atar cabos, decís, bueno, vivimos en Argentina, es muy raro que efectivamente en un club manejado por aliados políticos del oficialismo, como es Grindetti, hombre del PRO, que tributa a la fila de Patricia Bullrich en términos políticos, en el marco de una campaña, con una policía bonaerense siempre sospechada, aparezca semejante situación que ya no es un escándalo, sino que es una situación de violencia explícita que hay que ver si además no escala en un conflicto internacional. Porque recordemos que acá hay ciudadanos chilenos Sí, sí. sobre los cuales se ha atacado y sobre los cuales la policía no cuidó. Entonces me parece que el episodio es muy grave y ya no hablamos de cuestiones deportivas, ni ya la sanción deportiva independiente o a la U de Chile pasa a un segundo plano. La actitud de Grindetti de salir a responsabilizar a los dirigentes, a los hinchas chilenos me parece una bajeza humana de proporciones, pero todo esto, además, como si los elementos fueran pocos, se agrega a una situación donde se conoce la renuncia de un funcionario, supuestamente renuncia, que se habían conocido una serie de audios que hasta el día de ayer la duda era si muchos trataban de ser precavidos de no darlo como cierto por el temor de que fuera producto de una interna, de inteligencia artificial, de algo montado contra este funcionario, que denuncia coimas en el área de salud y que habla directamente de la situación de Karina Milei como cajera de esa situación, de ese hecho, y que habla de una situación de un Javier Milei conociendo la situación, porque él lo había puesto
sobre aviso de lo que estaba pasando. Con lo cual acá hay una serie de delitos penales, debería para hacer dulce, y me parece que es un contexto de una situación tal que lo de la renuncia del funcionario es un tema menor, digo, y me parece que estamos en presencia de un nuevo escándalo que va a escalar y que habrá que ver si tiene o no la misma lentitud que caso Libra en la Argentina, porque recordemos que Libra se está moviendo, entre comillas, porque hay una justicia como la estadounidense que está activando causas, y la justicia argentina viene bastante más reservada a través del trabajo lento del fiscal Tayano. Así que me parece que es un día que para el gobierno, más allá de lo que se haya armado o no, lo sucedido en cancha de Independiente, es un gobierno que más allá que haya podido además reducir el impacto por lo que pudo mantener con el caso de jubilados, una jornada con un claro déficit de acuerdo a sus intereses, y que uno podrá ahora decir, bueno, no perdieron en el tema jubilaciones, efectivamente el resultado institucional salió el gobierno beneficiado. Lo que acá hay que empezar a preguntar, sí que lo vamos a conocer dentro de 2, 3 o 4 semanas cuando aparezcan algunas encuestas, es en qué medida, o cuando aparezca la propia elección, recordemos que el 7 de septiembre hay elecciones en Buenos Aires, en qué medida todo esto termina afectando o no al gobierno nacional. Miguel, nos tenemos que meter de lleno en lo que ha dejado la sesión el día de ayer, lamentablemente con 6 santafesinos, ¿no?, que han votado en contra de jubilados y demás. Obviamente la Sí, victoria en materia de discapacidad, victoria entre comillas, ¿no?, es un pasito más. Ahora faltará el Senado, después veremos qué sucede en el ámbito del Ejecutivo. Una sesión maratónica la del día de ayer, pero que bueno, lamentablemente por 3 votos no se pudo anular el veto al aumento jubilatorio que ya había salido de la misma Cámara, con algunos votos llamativamente que cambiaron. Habilitan emplazamientos, habilitan tratos de comisiones, cuando van al recinto votan en contra de los jubilados, por ejemplo. ¿vos te acordás que nosotros fuimos precavidos Ujú. la semana pasada cuando hubo una buena noticia, digamos, en términos institucionales en la Cámara de Diputados, y que de lo que venía había que ser muy precavido porque esto es, lo dijimos también desde el comienzo de la gestión de Milei, de acuerdo a cómo había quedado conformado el Congreso de la Nación, que esto era ley por ley. Y lo dijimos también ayer, que primero había que ver si se conseguía el número de quórum, que creo que habría en 136, y luego habría que ir viendo proyecto por proyecto. Y nosotros decíamos, la semana pasada la Cámara de Diputados se anotó un enorme triunfo con un 2-0 en cuanto a los proyectos que había tratado, o todos los temas que había tenido que ver con vetos, con decretos, con media sanción de leyes, y que era una derrota en toda la línea del gobierno nacional. Ayer preveíamos que el escenario podía ser otro, porque la complejidad de la atomización del sistema político argentino está todo tan cruzado que en una misma sesión y en menos de 10, 15 minutos o una hora un diputado puede votar en un sentido de acuerdo a los intereses del gobierno, y en otro totalmente distinto porque su jefe político, que funge de gobernador, hizo algún tipo de acuerdo porque le prometieron algunas circunstancias. Bueno, eso sucedió ayer con diputados que, me parece, la situación muestra el deterioro de, si se quiere, del sistema político, que afecta a los más débiles. Obviamente que ha quedado demostrado que indudablemente el tema de discapacidad puede tener más potencia que el de los jubilados, lamentablemente, porque tanto discapacitados como jubilados, que son ciudadanos, nunca hay que olvidarse de eso, que un discapacitado es un ciudadano, Ujú. en este aspecto, digo, son sectores absolutamente vulnerables. Bueno, efectivamente, hay candidatos, hay diputados con nombres propios que efectivamente tuvieron el detalle de no votar una ayuda a los jubilados en nombre de un superávit fiscal que cada vez hace más agua, que el gobierno cada vez
se esfuerza más para dibujar ese superávit fiscal, y que me parece que más allá que se pondere desde algunos sectores de la sociedad, eso más temprano que tarde va a ser un ancla muy pesada para el gobierno, porque todo este proceso de discusión no se está dando a 6 meses de las elecciones donde vos te olvidás, sino que el gobierno queda atravesado por una lógica en el medio de un contexto electoral donde la situación económica está realmente muy difícil, que ya no hablamos de algo abstracto como puede ser un superávit o no, la presentación o no de un presupuesto, todas cuestiones que pueden estar muy alejadas del día a día de buena parte de la ciudadanía, sino que hablamos de cómo te afecta a vos en tu casa, en el bolsillo, determinada situación económica que se empieza a complicar con un enfriamiento de la economía cada vez más marcado, con una situación de tasas cada vez más altas, donde la actividad económica se empieza a frenar o se profundiza su caída, y ahí es donde me parece que el gobierno tiene mucho para efectivamente perder. Como siempre decimos, hay que esperar cada domingo de elecciones que se abran las urnas, pero el escenario indudablemente no está en nada a favor del gobierno, que sigue contando con la anuencia de sectores mediáticos importantes, pero que cada vez a muchos de los referentes mediáticos se les hace más difícil sostener algunas cuestiones, y que quedan atrapados muchas veces por interna, como tuvimos el caso hace 48 horas, del pedido de renuncias públicas a Lugones de parte de algunos voceros comunicacionales del gobierno, que fungen de periodistas y que marcan ese deterioro en la situación política del gobierno. Todo complementado por una denuncia, o por no por una denuncia, perdón, por un audio de un funcionario hablando de coimas, en un contexto donde casualmente la central de inteligencia la maneja uno de los nuevos, no diría enemigos, pero uno de los perjudicados más, o uno de los personajes más afectados por este cambio de la estrategia de los hermanos Milei, como es Santiago Caputo. Acá, querido Julián, no hay ninguna casualidad, sino que hay efectivamente causalidades muy densas en lo que está pasando en la Argentina. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Será hasta mañana, muy pero muy buenos días. Se pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez.